Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa, un episodio muy especial porque es especial elecciones departamentales en horas, días o minutos, o quizás ya pasó cuando ustedes estén viendo esto, pero esperemos que no, que lo estén viendo en este momento en vivo por Caras y Caretas TV, que estamos saliendo, que muy amablemente la gente de Caras y Caretas nos brinda este espacio de comunicación con ustedes. Quizás otros lo estén viendo o escuchando por las plataformas de YouTube o de Spotify de Podcast La Cosa, pero la cuestión es que este domingo 11 hay 19 elecciones simultáneas, elecciones departamentales a intendente y después como 130 y pico, 135 elecciones a alcaldes y a consejos municipales en todo el país. Y la idea de este episodio es conversar un poco de qué significan estas elecciones, qué impacto tienen para la política uruguaya y jugar un poco a ver cuánto podemos predecir de qué va a pasar en un escenario que a priori uno puede decir, y seguro lo han escuchado ya en otros lados en el correr de estos días, que es un escenario de mucha estabilidad y de relativa bajas chances de que haya grandes cambios en la configuración de la política territorial uruguaya. Y me va a estar acompañando, como ya estuvieron viendo en las promos, durante los próximos minutos para tener esta conversación, nada menos que Antonio Cardarello, que Antonio es politólogo, es doctor en ciencia política, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es un amigo, fue profe mío, así que si sé algo mucho poco de sistemas políticos y sistemas de partidos y partidos políticos, es gracias o por culpa de Antonio Cardarello. ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto tenerte acá. ¿Cómo andas, Mauro? Un gusto qué bueno. estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y siempre hablar con amigos es un placer. Otra cosa, bueno, más de estos temas. Nada, más de estos temas. Has estado ocupado hace unas semanas, has estado muy requerido. Y, sí. y teniendo que jugar bastante a esto del vaticinio, ¿no? De qué va a pasar. Cuando en general, para lo que son elecciones subnacionales también, como que el sistema que tenemos de datos, de información, de encuestas, no es como tan robusto como tenemos para las elecciones nacionales, ¿no? Que siempre hay 4 o 5 encuestadoras grandes, que todas repiten el mismo tipo de preguntas, como que hay más, da la impresión que hay más data de que para los subnacionales en algunos departamentos al menos no es tan fácil desde Montevideo tener claro como el barómetro, ¿no? Sí, claro. Hay menos empresas que hacen encuestas y a su vez hacen menos mediciones, o sea, claro, no tenemos series. Lo que nos da mucha certeza en las elecciones nacionales, mucha confiabilidad, es que tenemos varias empresas que tienen cada una su serie de mediciones. Y como siempre decimos, una encuesta sola no te dice mucho. Lo que hay que mirar siempre es ver la tendencia, cómo se hace movimiento, porque puede haber una medición que está respondiendo a un hecho particular o haya algún acontecimiento o evento que produzca un cambio repentino. Hay que ver si esos cambios son leves o más grandes, se estabilizan, etc. Y lo que pasa a nivel de estas elecciones es que las encuestas para los actores políticos locales son más caras, para los medios locales también es más oneroso, en algunos pocos casos, financiar una encuesta. Y en algunas ocasiones también hay algunos actores políticos que las compran como insumo de campaña, claro, y no las publican. Las encuestadoras tienen cierto acuerdo de confidencialidad. De todos modos, salvo en la zona metropolitana sí tenemos. Y en algunos lugares tenemos mediciones aisladas. Ahora también tenemos varias empresas que se dedican a hacer encuestas online. Por suerte tenemos al amigo Ernesto Nieto, que en el interior hace un recontra laburo con Ágora. De Ágora, que ha trabajado muy bien en este ciclo electoral y ha hecho encuestas. En los últimos días han aparecido encuestas de varios departamentos, de Salto, de Artigas. Él labura más al litoral, ¿no? Pero también se ha expandido. En base a su radicación en Salto, el litoral es un poco el territorio en el que tiene más contacto. Incluso publicó sobre Soriano. Y ahí ya tenemos un poco, en base a lo que Ernesto ha publicado y otros encuestadores de todas las empresas que trabajan a nivel nacional, Bruno Wang, que hace encuestas online, que publica en Twitter, también, dado que le fue muy bien en las nacionales, en Bocó, hay que tenerlo en cuenta también, y más o menos, pese a que tenemos pocas mediciones, casi todas coinciden. Claro. Dan la sensación de que los escenarios están bastante claros. Los escenarios están bastante claros. Aunque podría haber alguna sorpresa, ¿no? Como vos decías, en un marco de gran estabilidad.
Hay que ver qué pasa con La Valleja y San José, que serían los más sorprendentes, y lo más parecido exactamente a un batacazo en este siglo electoral. Que en las elecciones generalmente pasa, y Uruguay es prueba viviente de eso. Siempre en las elecciones hay alguna sorpresa. Si se diera esto, podría significar un resultado tan sorpresivo como lo fue el de 33, hace 20 años, cuando sorprendentemente el Frente Amplio ganó esa intendencia. Hablemos igual, arranquemos como por más lo macro, ¿no? Porque yo pienso, a ver, si tenemos un escenario donde la constante es la estabilidad, vos has dicho mucho, lo has estudiado, lo has laburado en profundidad, de que en Uruguay, a partir de la reforma del 96, la tasa de reelección de los intendentes es altísima, ¿no? Creo que te leí que era por encima del 60%, que los intendentes en Uruguay, si van a la reelección, reeligen. Más allá de la reelección de la persona física del intendente, o sea, la reelección de los partidos en los departamentos también es altísima. Imagino también números similares o más altos. La volatilidad del voto es baja en los departamentos. Entonces, una primera pregunta que para mí se impone es decir, bueno, podemos tener como dos hipótesis, ¿no? Una hipótesis es que tenemos intendentes que son unos crack, y todos nuestros intendentes en todos los departamentos son unos crack, gestionan tan bien que a nivel subnacional la gente está tan contenta y los intendentes gestionan tan bien que siempre reeligen. Esa es una hipótesis, ¿no? Que es un poco conformista. Pero también podemos tener una hipótesis un poco más escéptica que sea, bueno, ¿qué pasa que la competitividad a nivel subnacional tiene tantos desafíos, ¿no? Que me parece que esa es una hipótesis un poco más perspicaz, ¿no? Es decir, hay algo ahí del orden de bajos niveles de competencia en lo departamental. Y bueno, y eso tiene explicaciones, ¿no? Políticas, institucionales. Contanos un poco por qué pasa eso. Sí, por un lado, siendo la primera parte, es cierto que muchas veces los intendentes, o la mayoría de ellos, tienen niveles de aceptación más bien del 50% para arriba. Son pocos los que tienen evaluaciones de gestión negativa. Cuando esto pasa, bueno, de ahí tenemos dos casos de dos intendentes que no van por la reelección, claro. Ya que hablábamos del tema. Bueno, la Fluff en Río Negro y Guillermo López en Florida no van. Y si un intendente, que como vos decías, tiene tantas probabilidades, prácticamente 2 de cada 3 intendentes que van por la reelección lo consiguen, no ir por la reelección, están manifestando algo. Pero por otro lado, con Ernesto Nieto, con Martín Fraijedo, con otros colegas, hemos ido estudiando las particularidades que tiene el diseño institucional a nivel subnacional, tanto en lo que tiene que ver con la competencia, con el diseño del sistema electoral, como el relacionamiento entre los poderes de gobierno. Claro. Y ahí lo que tenés es que hay una preponderancia muy importante a favor del intendente, con una capacidad de ejecutividad en términos de la ciencia política, de poderes constitucionales y poderes partidarios, porque tiene asegurado su partido la mayoría automática en la Junta, si bien sabemos que los partidos uruguayos son fraccionalizados, salvo que haya una disputa muy grande al interior del partido, el intendente tiene asegurado una mayoría propia, al menos 16 de los 32. En muchos departamentos vemos que el partido del intendente ha llegado a tener 25, 26, 27 ediles de los 31. Y también tiene muchos poderes institucionales, ¿no? Te hago un stop ahí para preguntarte si a nivel de experiencia comparada, esta regla que tiene Uruguay de la mayoría automática, si existe en otros lugares del mundo. Solo existía en Perú hasta hace poco tiempo y no he estudiado a fondo el caso peruano, pero un colega que está allá, Tomás Dosek, me dijo que la han eliminado. Es rarísima esa regla, es una regla muy esta regla de la mayoría, sí, se remonta un poco a la época del terrismo, ¿no? Cuando teníamos el famoso Senado de medio y medio. Bueno, ahí se cambiaron las reglas electorales. En el 34 todas las bancas del partido ganador, del partido del intendente, eran para la lista del intendente, sí. Y en el 42... En el momento, ahí hay una paradoja, en el momento que tanto la Cámara de Diputados, que ya era proporcional, y el Senado, que se vuelve proporcional en el 42, se inventa esto de otorgarle la mayoría automática.
El argumento va en aras de garantizar una mayor eficacia y eficiencia. En un momento que se tomaba que el gobierno departamental era más bien una cosa administrativa y no tenía tanta relevancia política. Lo que hemos visto es que del 85 para acá los gobiernos departamentales han ido adquiriendo cada vez mayores prerrogativas, incluso en políticas en que en principio la Constitución y la ley orgánica municipal, que data de 1935, les encomienda. Difícil que esa ley hablara de la diversidad, de la igualdad, de los derechos LGBT y tantas otras cosas que hace la Intendencia de Montevideo, por ejemplo. Claro, eso es. A veces se pregunta, bueno, ¿por qué la ley orgánica municipal? ¿Por qué tenemos una ley que desde 1935 tiene 90 años? Y bueno, en gran parte porque se le pasa por el costado. Medio que los intendentes no tienen una restricción a lo que pueden hacer en materia política pública. No, y cada vez se meten más en materias como la salud, como la política de turismo, incluso hay intendentes que han hablado de la necesidad o de la posibilidad que se involucren más en otras áreas de gobierno, como puede ser la seguridad, por ejemplo. El desarrollo económico muchas veces, no la captación de inversión. Exacto. Y bueno, entonces tenemos un proceso donde los gobiernos departamentales son cada vez más relevantes. Después de la separación de las elecciones departamentales de las nacionales, a partir de la reforma del 96, han cobrado también mayor independencia, mayor autonomía de la elección nacional. Y eso también los ha jerarquizado, porque hay una campaña donde se habla, por eso estamos acá hoy, hablando de estos temas, y no es una campaña como pasaba hasta el 94, que quedaba un poco subsumida detrás de la campaña nacional. Entonces, tenés un intendente que tiene muchos poderes, que tiene capacidad de iniciar legislativa, y de hecho, si vos mirás los decretos que se aprueban en las juntas departamentales, las iniciativas que tienen origen en el intendente son más, incluso superior a la relación que hay a nivel nacional del presidente de la República. Chasquetti, que ha estudiado eso, dice, bueno, el 65% de las leyes que se han aprobado del 85 para acá, el gran legislador, el gran impulsor ha sido el Poder Ejecutivo. Bueno, eso se reproduce a nivel departamental e incluso en algunos departamentos llega a tasas que rondan el 80%. Pero no solo el número de decretos que se aprueba, sino qué decreto se aprueba. Sí, porque todo lo que tiene que ver con recursos, impuestos, tasas, etcétera, todo es está dentro de la injerencia de la potestad exclusiva del intendente. Y a su vez el Poder Legislativo, que tiene restricciones. Por un lado, la oposición queda limitada por la mayoría automática, si bien cada vez se recurre menos a ella porque son más los intendentes que ganan con mayoría propia electoral, pero también tiene poca capacidad de controlar al Ejecutivo, y eso es lo que hemos visto en estos últimos casos, como el de Caram, como el de Besosi, como de otros intendentes que ha pasado. La capacidad de contralor, que es una de las capacidades. El legislativo legisla, controla y representa. Entonces tenemos una junta departamental donde legisla mucho menos que el intendente, muy poco, donde la capacidad de control queda bastante disminuida también, o es bastante poco eficiente. Y la función que más tenía era la representación, pero con la creación del tercer nivel de gobierno de los municipios. Es muy raro que alguien recurra a un edil para algo, ¿no? Cada vez, y sobre capaz que más en el interior, pero en Montevideo, ¿no? En Montevideo seguro que no, pero en el interior, en los lugares donde tenemos municipalización, eso es un dato importante que capaz que no todos los montevideanos saben, pero no todo el territorio está municipalizado. Hay vastas zonas del territorio del país que no tienen, y como dato más claro, las capitales departamentales, salvo Montevideo, Canelones y Maldonado, no son municipios, y en esas capitales departamentales reside la mayor parte de la población. Pero donde tenemos municipios, lo más común es que la gente haga sus demandas, y eso lo hemos visto. Hay un estudio de Martín Freijedo, de Alejandro Milanesi, que la principal función que la gente ve en el municipio es hacer justamente esa especie de correa de transmisión de demandas hacia el gobierno departamental,
pero también hacia el gobierno nacional. Ahí estás hablando como de los poderes que tienen los intendentes, que podemos discutir si son desmedidos, si hay que reformar, etcétera, pero bueno, está todo dentro de la ley. Esto es lo que la ley y la Constitución prevé. Ese es por ahora nadie discute que claro, sea ilegítimo o ilegal lo que hacen los intendentes. Digo, hasta acá todo pelota, ¿no? Pero hasta acá todo pelota. Lo que nosotros vemos como politólogos, lo que hacemos es estudiar las reglas y ver qué incentivos generan esas reglas de comportamiento político. Pero aparte de lo que voy es, hasta acá es todo legal. Pero además tenemos todo lo que todos sabemos del funcionamiento, que estos poderes permiten a los intendentes extralimitarse muchísimo. Bueno, y tenemos todo el asunto que se está procesando una ley ahora, retomando el periodo pasado en el Parlamento, para limitar que los intendentes puedan hacer entrar funcionarios claro, por el costado, digamos, sin presentarse a concursos, sin de que sea a través de un sorteo, sino a través de designaciones directas. Y de todos los funcionarios que han entrado en el Estado en los últimos años, los gobiernos departamentales son la principal fuente de ingreso por esa vía. Sí, eso sería, si esa ley se termina aprobando, que todo indicaría que sí, se restringiría algo de esos poderes tan superlativos que tienen los intendentes. Claro, sí. No es lo único, ¿no? Porque también hay un montón de otras preventas que los intendentes pueden dar que no pasan por el empleo. Porque a veces se focaliza mucho en el clientelismo y bueno, y hay un montón de otros elefantes en el salón, ¿no? Eso es el empleo indirecto, pero claro, después están todos los empleos indirectos de todas las empresas que contratan exacto, con el gobierno departamental. Las licitaciones, las obras, mil cosas que los intendentes. Hasta los propios, lo que pasa con una intendencia, Ernesto Nieto contaba el otro día que fuimos a un programa juntos, cuando la intendencia de Salto entró en cesación de pagos en el final del gobierno de Coutinho y la cantidad de proveedores, eran más de 2 centenas de proveedores que no recibían pago, y eso para empresas de mediano a pequeño porte, no recibir pago durante una serie de meses implica que... Y bueno, y está todo el tema de empleos indirectos también, por decíamos, por las empresas que contratan, pero hasta los propios medios de comunicación, muchos de ellos pautan o tienen como principal sponsor al gobierno departamental, y todo eso es poder genera que las críticas a los gobiernos departamentales muchas veces de los medios de comunicación sean bastante limitadas. Y sí, es como que tenemos dos dimensiones del poder. El poder legítimo, el que está, que también se puede cuestionar, pero también está todo esto otro que pasa más por una dimensión más de lo informal, pero que es clave, ¿no? Y después está el peso hay como varias, podríamos hablar de muchas cosas. Está el peso de los liderazgos locales, ¿no? Hay verdaderos caudillos locales de personalidades que eso ha sido histórico en Uruguay, lo podemos rastrear a los viejos jefes políticos y de policía que se designaban los presidentes bajo la vigencia de la Constitución de 1830, y siempre ha habido liderazgos potentes. Más o menos la historia política de cada departamento podemos encontrar en muchos casos que está asociada a determinados nombres, ¿no? El histórico caso que hasta tiene una parte en la famosa película de Mario Handler, Elecciones de 1966, el intendente de Cerro Largo, Nano Pérez, que era una figura que todo el mundo recuerda, hablando de esto, de la posibilidad de hacer favores. Se cuenta que andaba con una libretita en la mano y se cruzaba con un vecino y le decía: preciso una chapa para armarme el rancho, y él sacaba, otórguese en la chapa al fulano, al vecino tal, y firmaba Nano y decía: lleva esto a la intendencia que te la dan. Espectacular. Vamos a enfocarnos un poco en lo electoral propiamente y preguntarte, ¿cómo es el comportamiento electoral de los uruguayos respecto a las elecciones departamentales? Está esta idea de que en la mayoría, o esta idea de que en el interior está más departamentalizado el comportamiento electoral, o que la gente separa más lo que vota de las nacionales que en las departamentales, mientras que en Montevideo, capaz área metropolitana, como que los votantes montevideanos de la área metropolitana somos más... con un comportamiento más homogéneo, ¿no? Que si votamos al Frente Amplio, lo votamos en octubre, en noviembre y en mayo, o al Partido Nacional, al Partido Colorado. ¿Cómo es eso, esa distinción, o es una generalización? ¿No es tan así? Sí, lo que se puede apreciar en las últimas, desde que tenemos las nuevas reglas con elección, con candidato único, con la elección con las elecciones internas y las elecciones
de los organismos deliberativos nacional y departamental es que en general, salvo en Montevideo, en Canelones, en el resto de los departamentos y en especial algunos partidos, sobre todo el Partido Nacional, vos podés ver cómo hay más votos al deliberativo departamental que al nacional. O sea, más gente prefiere votar la convención de quiénes van a ser, quienes van a decidir quién va a ser el intendente, que al precandidato presidencial. Tal cual. Y eso es constante. Y eso se refleja, esto lo estudió Daniela Bairo cuando hizo su tesis de grado, una querida colega de la facultad, cómo había una especie de retraimiento en ciertos dirigentes en el interior que se juegan sus posibilidades de competir en la interna, que después se repliegan en el momento de las elecciones nacionales y de que después vuelven a militar y operar y a sacar su maquinaria con más fuerza justamente para esta elección. Entonces, lo que tenés que en muchos casos, a veces cuando decís, bueno, pero tal partido, ¿cómo fueron las elecciones en octubre para ver cómo van a votar en mayo? Bueno, a veces esa elección no es un buen predictor. A veces te dice mucho más, si querés saber cómo va a votar en mayo, mirá qué pasó en junio en la interna, cómo fue la relación entre las fuerzas. Claro, porque está ese dato, porque si no, siempre caemos como en la sorpresa, de que en realidad ya hasta no debería ser sorpresa, pero si terminamos siempre como sorprendidos de decir, che, ¿cómo puede ser que, ponele, para decir los casos que todo el mundo no maneja, que el Frente Amplio en octubre o en noviembre logra triunfos en departamentos donde dice, bueno, mirá qué bien que votó el Frente Amplio, que votó bien en Soriano, votó bien en Colonia, votó bien en San José, votó bien en Florida, terminó ganando hasta en Durazno esta vez, ¿no? Por histórico. Y se sabe después que en mayo no va a repetir ese resultado, que no va a ganar todas esas intendencias. Capaz que gana alguna, pero no va a ganar todas esas intendencias. No. Y es algo que como que siempre terminamos sorprendiéndonos cada ciclo electoral por lo mismo. En el último ciclo electoral, por ejemplo, en 2019-2020, en el anterior, perdón, el Frente Amplio había sido el partido más votado en octubre en 9 departamentos y después solo gana 3 intendencias. Y ahora en octubre del 24 fue el más votado en 12 departamentos. Sí. Nadie cree que el Frente Amplio vaya a ganar 12 intendencias. El gana 4 o 5. El escenario de mínima es 3 y el escenario de máxima no pasa de 5 o 6. Por lo tanto, está diciendo que los comportamientos son bastante diferentes entre lo que pasa en octubre y lo que pasa en mayo. Y de hecho, la volatilidad ha ido creciendo, ¿no? Salvo el 2005. Sí, que ese gran efecto arrastre. Ese gran efecto arrastre, producto de ese primer gran triunfo del Frente Amplio, y es la única elección que se da el efecto contrario, ¿no? El Frente Amplio en 2004 fue el más votado en 7 departamentos y después gana 8 intendencias con esa elección que prácticamente poco creían que podía darse en 33. Y bueno, pero después ha ido creciendo. En el último ciclo electoral, prácticamente 1 de cada 4 electores votó en septiembre de 2020 algo diferente, un partido distinto al que había votado en octubre, perdón, del 19. O sea, 1 de cada 4. 1 de cada 4. La tasa de volatilidad fue de 25. O sea, sí, es bastante igual, ¿no? En un país que nos jactamos de tener como bastante, y ahí quiere decir que, bueno, por un lado, lo que decíamos, al separar las elecciones se jerarquizaron, adquieren una dinámica propia, tenemos reglas de elección que son diferentes a las reglas nacionales, que llevan más a generar o a estimular que haya escenarios bipartidistas, y de hecho en la mayoría de los departamentos, salvo Rivera, donde tenemos competencia, es Partido Nacional Frente Amplio, que sustituyó al Partido Colorado justamente a partir de 2005. Y a nivel municipal pasa lo mismo, porque si bien es de representación proporcional, pero la elección, si bien se elige un consejo municipal, está muy personalizada en la figura del alcalde, y como se eligen solo 5 cargos, también lleva a que la disputa sea a que haya, cuando hay representación, sean básicamente 2 partidos los que la obtienen. Entonces, las reglas, por un lado, te generan una dinámica distinta, y ahí eso lleva a que los partidos fundacionales, para no decir tradicionales, porque el Frente Amplio también es un partido tradicional hoy día, los partidos históricos o fundacionales tienden a coordinar, o coordinan sus dirigentes, o coordinan sus electores si los dirigentes no llegan a un acuerdo,
y eso lleva también a que el Partido Nacional muchas veces acreciente sus chances de triunfo, ¿no? Sí, eso para mí es re importante lo que estás diciendo, Antonio, porque para mucha gente capaz no está tan clara esa regularidad que se da, esta idea de que lo que no ordena la oferta lo ordena la demanda, ¿no? Uh-huh. Y a veces pasa de un lado o a veces pasa del otro. A veces se van primero los electores y después se van los dirigentes, ¿no? Pero hay que decirlo claramente. En muchos departamentos donde uno dice, el Partido Nacional es recontra hegemónico, tiene que ver con que muchas veces los dirigentes, no es que no existan, por ejemplo, colorados, hay, digamos, pero están subsumidos adentro del partido. Muchas veces la coalición, o sea, en los departamentos donde no hay coalición republicana, igualmente funcionan lógicas de coalición. Ahora se dice, bueno, pero la coalición republicana funciona solo en Montevideo, Canelones y Salta. Bueno, como coalición republicana, pero bajo el lema, si vos miras en Rocha, tenés que hay un candidato colorado. Sí. Bajo el lema Partido Nacional. Bajo el lema Partido Nacional. Y había uno de Cabildo Abierto en el periodo pasado. En la pasada hubo en Colonia, también en Rocha y en Salto, candidatos de Cabildo Abierto compitiendo bajo el lema Partido Nacional, y en otros como 33 y Paysandú presentaban listas a ediles. Ahora Cabildo Abierto apoya decididamente al Partido Nacional de San José. San José fue el primer departamento donde se pica dentro del Partido Colorado, porque muchos dirigentes empezaron ya hace años a votar bajo el lema Partido Nacional, sobre todo apoyando las candidaturas sucesivas de Juan Chirucci, que fue 4 veces nada menos intendente del departamento Maragato. Sí, entonces esa coordinación se da. En otros departamentos también observamos el mismo fenómeno, pese a que no haya un lema tal. Naturalmente se van a votar al lema Partido Nacional, así como los nacionalistas votan preeminentemente candidatos colorados en Rivera. Claro, y es una lógica en la cual obviamente perjudica al Frente Amplio, donde el Frente Amplio se favorece de escenarios de tercios. O sea, en los escenarios donde el Partido Colorado crece un poco, el Frente Amplio aumenta su chance de ganar. Cuando el Partido Colorado, los departamentos como donde el Partido Colorado está desaparecido, sabés que el Frente Amplio tiene muy difícil poder competir. Claro, ¿por qué el Frente Amplio tiene chances ¿por qué ganó Salto en la elección pasada? Porque una elección de tercios. Fue una elección más terciada. O ahora incluso en Río Negro, el Partido Colorado, que durante mucho tiempo fue el partido predominante en Río Negro, ahora estaría con el hijo de Carminati, y volvemos al peso de los nombres, de los liderazgos. Está cerca de un 20%, ¿no? Está cerca de un 20% y obviamente eso favorece las chances de Frente Amplio. Dicen que en La Valleja también, incluso ¿no? En Soriano, claro. En La Valleja está también Robert Bouvier, el ex ministro de Ambiente. Que es un poco cincha, digamos. ¿Qué te iba a decir? En otro departamento. En Soriano también está en torno del 13, 14%. Claro. Si votara eso y el Frente Amplio, bueno, ahí quizá gane el Partido Nacional, ahora que Besossi puede hacer campaña en el territorio estos últimos días, ha estado recorriendo, pero sin duda que va a ser una elección más competitiva si se da eso. Cuando el escenario se da puramente entre el Frente Amplio y uno de los dos partidos históricos, se le da muy difícil. Ahí es muy difícil para porque aparte ha tenido un problema para generar liderazgos en forma tan clara como el Partido Nacional. Los liderazgos también se generan desde el gobierno, ¿no, Antonio? O sea, si vos, es muy difícil para un líder. Los liderazgos se le generan en el gobierno. Por un lado tenés los intendentes que van por la reelección en esta elección. Después tenés los secretarios generales. Tenías 9 candidatos del Partido Nacional que podían ir, 10 que podían ir por la reelección, al final van a ir 8 por ese desentimiento que hicimos. El 9º es Richard Sander, que es el Colorado de Rivera. Frente Amplio no tiene ningún candidato que pueda ir por la reelección. Tiene exintendentes, sí tiene legisladores. Eso es un dato importante, paréntesis, la cantidad de legisladores. Y eso habla también de la importancia que mencionábamos hace un rato que ha cobrado el cargo de intendente dentro de la estructura, ¿no?, de carrera política. Claro. Esto era muy distinto antes de la dictadura. Antes de los cargos subnacionales, de ser edil, ser intendente, vos querías ser diputado, senador, ministro, eventualmente candidato presidencial. Ahora tenés cantidad de senadores y diputados sobre todo que quieren, que su vocación es estar en el gobierno departamental porque tienen más presupuesto, porque tienen más visibilidad, porque los ejecutivos son visualizados
mejor y aprobados mejor que los legislativos. Es como un salto adelante, ¿no? Vemos senadores, bueno, el caso de Mario Vergara, en el periodo anterior vimos casos como Carolina. Bueno, había legisladores que el objetivo de ser intendente de Montevideo, bueno, el intendente de Montevideo hoy en día es como el segundo cargo más importante, ¿no? A nivel ejecutivo en el país. Claro, se podría decir que se dio un fenómeno. Después del presidente Peñarol, capaz tercero, ¿no? Presidente Peñarol, tercero sería intendente no voy a opinar. No te vas a entrar, está bien. En el caso nacional sería el vicepresidente. En vicepresidente porque juegan con ese esquema. Está bien, es un esquema. Pero hablando en serio, se ha dado un fenómeno de eso, sí, que los intendentes están casi al mismo nivel que un senador y muy poco debajo de un ministro, ¿no? Bueno, tenemos un presidente de la República que forjó su carrera allí. Bueno, eso fue interesante también, ¿no? Que creo que es un fenómeno de es para otro programa, pero es un fenómeno de la presidencia de Orsi que todavía no se ha explorado demasiado, del triunfo electoral de Orsi, que el hecho de haber roto una barrera que tenían los liderazgos políticos del interior para poder alcanzar la primera magistratura. Fue muy importante. Hacía casi 80 años que no teníamos un presidente electo, ¿no? 78, porque en el 46 había sido electo Berreta, justamente. Que era canario también, de ¿no? Canelones, sí. Somos los canarios, tenemos lo nuestro. Un año antes de la elección pasada, Sanguinetti en un acto en la Intendencia de Canelones le decía, medio en chiste, medio en broma, a Orsi, que era el intendente más ballista de Canelones. Vos sos un intendente colorado, desde Berreta. Che, Antonio, ¿querés entrar un poco a los escenarios? Porque es en un marco de mucha estabilidad, uno piensa, bueno, donde corren por la reelección, generalmente van a casi que todos son favoritos, además, ¿no? Además de estar, tienen como la mayor chance de ser electo. Vos, si tuvieras que decir, enumeremos los departamentos donde decís, seguro el intendente que va por la reelección va en coche y seguramente lo gane en este momento, ¿no? Los intendentes de estos que nombraste que van por la reelección, ¿cuáles crees que realmente están sólidos en un primer lugar y muy difícilmente puedan perder? Bueno, vamos de arriba hacia abajo. Yo lo estaba pensando, yo lo hago, mi cabeza razona en el orden de la corte. Perfecto. No tengo ni idea cuál es el orden de la corte. En Montevideo, Canelones, Maldonado hacen una espiral. En estos tres primeros no tenemos reelección. En Rocha, Vallejo Pierres. Y es favorito. Probablemente sea reelecto. En 33 también tenemos posibilidad de reelección. Mario Silvera, ¿no? Parece que es favorito. Recordemos que fue muy disputada entre él y el Rolo Silvera, que fue el otro candidato que va de vuelta a competir y que se definió por los votos observados. Tremendo. Y la diferencia de 60 votos, que la vimos por televisión, el conteo de urna, veíamos cómo llegaban las urnas y se iba acortando la diferencia. Pero no le dio. No, se revirtió porque ganó con los votos, sobre todo de los circuitos rurales. Pero Silvera es favorito en 33. Silvera sería favorito, Yurramendi en Cerro Largo, Sander en Rivera. Yurramendi compite aparte contra un alcalde, que es alcalde de Cerro de Morel, que Morel. Es alcalde de Río Branco. El alcalde de Río Branco, pero que los dos también son hijos políticos de Botana, ¿no? Es Botana contra Botana. Bueno, ahí tenemos otro fenómeno. Mencionábamos hoy la cantidad de legisladores y estamos viendo que están apareciendo cada vez muchos exalcaldes que también aspiran a ser intendentes. Algunos lo tenemos en la Cámara de Diputados también, o sea que el cargo de alcalde también empezó a cumplir un rol importante en términos de carrera política, de tener visibilidad y capacidad de proyectarse. Es verdad, y algo más que no habíamos comentado, pero que también surge de este ejemplo, que es que hay una figura en Uruguay que es muy importante, que es la del ex-intendente. Porque los intendentes muchas veces, no solamente tenemos intendentes que van por la reelección y la consiguen, tenemos muchos casos de intendentes que son intendentes 2 periodos, descansan uno, vuelven y son intendentes de vuelta 2 periodos más. O sea, intendentes de 20 años, hay muchísimos casos. Sí. Y después de casos donde se generan realmente dinastías. En esta elección, si tienen éxito, tanto Wilson Esquerra en Tacuarembó como Besosi en Soriano alcanzarían su cuarto mandato, que llevaría que
que estuvieran 20 años al frente del gobierno departamental. Y en el medio, intendentes que cuando están haciendo ese proceso tienen que descansar un periodo de 5, porque la Constitución no permite una reelección inmediata allí, pero que se da mucho la figura de los delfines políticos, ¿no? Eso que decimos que en política nacional no ha funcionado demasiado, ¿no? Que los delfines políticos en la política nacional no. A nivel departamental sí, y son los secretarios generales. Que son como un primer ministro, si uno lo pusiera en términos... Exacto, como un jefe de gabinete, pensando en el caso de Argentina. Y ahí tenés, Soravilla en Artigas, ya que pasamos a Rivera Artigas, Soravilla en Artigas, que era secretario con Caram, que es el diputado actual, que como Valentina Dos Santos, por los asuntos conocidos, no puede ser candidata, es el favorito para ganar en Artigas. En Salto tampoco hay reelección. Pero tenemos que corre un ex intendente por el Frente Amplio, Fonticiela, que ganó en 2005. Va el secretario general, otro secretario general que corre, y va el hermano del intendente y actual diputado de Salto. Sí, que se apellida igual, obviamente, entonces lleva como el legado Lima. Claro. Bueno, ese es otro tema que también vos lo nombraste de pasada, pero tenemos como volviendo al inicio del poder de los intendentes, ¿no? Está un poder que incluso lleva a que se dan muchos casos de hijos de intendentes. En esta elección, claramente, ¿no? Ahí tenés hijos hermanos. Claro, tenés a Marcelo Malaquina en Salto, el hijo del 3 veces intendente, a Jorge Larrañaga Vidal en Paysandú. ¿A quién más? A Gualberto Carminati del Partido Colorado en Río Negro, a Juan Amaro, hijo de Juan Justo Amaro, en Florida, ¿no? En Florida, a Sebastián Andújar, hijo de José Andújar. No, es impresionante. En Canelones. Entonces, sí tenés tenés por un lado el delfín natural de los intendentes, que es su secretario general, y después tenés las nuevas generaciones. Lo cual quiere decir que el peso de los nombres de esos caudillos es importante. Esos liderazgos locales son relevantes. Hagamos un asterisco ahí en Salto, que vos estabas contando sobre cómo es la presentación electoral del Frente Amplio. Salto puede ser un caso muy importante si se da el cambio de signo político, porque sería la primera vez que este armado electoral de la coalición republicana consigue un éxito electoral, porque hasta ahora los blancos y colorados fueron juntos, en algunos casos fueron el partido de la Concertación en Montevideo en el 2015, y perdieron, y después fueron juntos en 2020 bajo el lema Partido Independiente y perdieron. Sería la primera vez que este nuevo bicho político consigue un triunfo electoral propio, ¿no? Es un experimento importante, de cara también pensando al futuro y al 2029, ¿no? Sí. Le ha dado votar como partido de concertación y como partido independiente, sí, éxitos en Montevideo a nivel de la elección municipal. Hay que ver qué pasa en Canelones y también en Salto, pero a nivel municipal sí el efecto ha sido claro, porque lo que decíamos, se da el mismo efecto de competencia entre dos bloques. Y ahí eso obviamente que favorece sus chances respecto al Frente Amplio. Pero a nivel de gobierno departamental, efectivamente, sería Salto el único lugar donde alcanzaría el objetivo primordial, que es ganar el gobierno departamental. Y tiene dos buenos candidatos, ¿no? Sí. Del Partido Nacional, Carlos Albizu, que estuvo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que es electo diputado, y Marcelo Malaquina, que como decíamos, le ganó a Coutinho en la interna del Partido Colorado, un Coutinho que venía liderando la interna colorada en Salta desde el 2010 por lo menos, y que a partir de la interna vio como el Malaquina, apoyando al sector de Ojeda, va transformándose en el referente colorado de ese departamento. Ahí hay que ver qué pasa en Salto a nivel departamental. Casi todas las encuestas coinciden en dar a la coalición republicana por arriba. Ágora habla más de una elección abierta. Sí arriba en las mediciones, pero con una elección muy pareja. Él ha medido sobre todo Salto Capital, y en Salto Capital vive el 86% de la población de ese departamento. Y después de los 6 municipios que tiene Salto, en 4 gobiernos de Frente Amplio, él cree que eso podría jugar también quizá un apoyo para que el Frente Amplio tuviera chance de retener el gobierno. Pero se trata de una elección
como él dijo, para sentarse y comer pop. Bien de Paysandú venía pareja y el Frente Amplio como muy ilusionado, ¿no? Porque había hecho muy buenas elecciones en octubre, noviembre en Paysandú, sí. Pero parece que incluso en el referéndum contra la LUC votó muy bien. Sí. Fue un único departamento donde, ¿no? Fue fuera de Montevideo y Canelones donde ganó. Pero sin embargo, Olivera parece que va a romper la galleta, como se dice, porque Paysandú veníamos de 4 elecciones seguidas con alternancia entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Después de la Rañaga, nadie más había logrado ser reelecto en intendente sanducero, y aparentemente Nicolás Olivera lo estaría consiguiendo en esta oportunidad. Otro senador que prefiere volver al cargo de intendente. Después en Río Negro es donde escenario contrario a Salto, lo más probable es que se dé una alternancia, pero esta vez favorable al Frente Amplio. Los radares del Tufi y la Flus le salieron carísimos. Claro, que tiene a Guillermo Lebrato, otro ex secretario general, a Terzaghi, el ex intendente, y a Milesi, ex alcalde de Nuevo Berlín, contra 2 ex alcaldes también, Mercedes Long, y no me acuerdo el nombre ahora del otro candidato. Sí, la candidata fuerte es Mercedes Long. La candidata fuerte que ganó la diputación. De la 40. Otro diputado que va para intendente. Y seguimos sumando, es ella. Y es una de las pocas mujeres que de ganar el Partido Nacional podría acceder. Ese es otro fenómeno, ¿no? La fuerte masculinización que tiene, ¿no? Que tienen los cargos ejecutivos, tanto a nivel de intendentes como de alcaldes. Edilas y concejalas hay, pero intendentas y alcaldesas muy pocas. Soriano, bueno, Besossi parecía claro favorito en encaminarse a la reelección. Las últimas mediciones de Ágora dan un escenario muy, muy parejo, y la última encuesta que presentó le da 2 puntos arriba al Partido Nacional antes de que pasara esto. Hay que ver cómo termina votando el Partido Colorado también. Sí. Esa puede ser un dato clave, o si finalmente electores colorados se vuelcan a votar a Besossi, o por el contrario hay algún elector que dice no, quiero una alternancia, no quiero que Besossi siga, y por lo tanto voto de Frente Amplio. La verdad que no tengo claro el panorama, pero parecía una elección mucho más definida de lo que parece ahora, si bien sigue siendo favorito el Partido Nacional. En Colonia también se preveía cierta capacidad de competencia, pero las últimas mediciones todas marcan que el Partido Nacional retendría el gobierno, menos diferencia de 2020, pero lo retendría. Y ahí la duda es si Guillermo Rodríguez, que es el heredero, otro secretario general de Carlos Moreira, 4 veces intendente, o la exalcaldesa de Nueva Albesia, María de Lima. Y ahí tenés otra de las mujeres que tiene cierta probabilidad de mantener. Una pausa en Colonia, ¿no? Porque Colonia es un departamento re interesante que tiene, si uno lo mira desde el punto de vista del desarrollo, de la estructura sociodemográfica, es un departamento que en algún sentido se parece más a departamentos de la zona metropolitana, en términos de que es un departamento que tiene en términos de su economía un poco de todo, ¿no? Tiene lo agropecuario, tiene el turismo, es un departamento muy descentralizado, Colonia, ¿no? O sea, tiene Colonia de Sacramento, pero otras ciudades que son importantes, como Nueva Albesia, como Rosario. Es uno de los departamentos que ha ido incrementando elección a elección. Ahora se crearon 2 nuevos municipios para esta elección, Cufré y no me sale el otro. Donde el Frente Amplio tiene un enclave. Claro. En la actualidad, salvo los municipios que están en Montevideo y Canelones y en Salto, que son los 3 departamentos que gobierna, en los únicos departamentos donde tiene municipios, fuera de esos 3, es La Paloma en Rocha y Juan Lacase en Colón. Ahora tiene expectativa de recuperar algunos más, ¿no? Tiene expectativa. Piriápolis quizá de vuelta, que la perdió por poco en Maldonado. Quién sabe, San Carlos. Tal vez Ciudad del Plata. Pero lo que pienso es, Colonia es como que es un departamento que tendería a parecerse más a los departamentos donde el Frente Amplio vota mejor. Y se da ese fenómeno porque en las nacionales el Frente Amplio hace muchos ciclos que vota bien en Colonia y que gana en Colonia. Tiene una particularidad que, si bien el Partido Nacional gana todas las elecciones para el gobierno departamental en forma consecutiva desde 1958, hubo 2 elecciones, en particular la del 84, que fueron muy disputadas y que le termina ganando por una
pocas decenas de votos al Partido Colorado. Claro. O sea que hay antecedentes de De competencia. alternancia. Sí, no alternancia, pero competitividad. Bueno, el Frente estaba más ilusionado. Me parece que en las últimas semanas las encuestas al menos no están acompañando. Aparentemente la elección estaría entre los dos candidatos blancos, que ese es un fenómeno que se da en muchos departamentos también. Cuando la gente percibe, cuando el elector percibe que la intendencia ya está definida en términos de partido y hay competitividad se va a votar ahí adentro. Tiende a ir a votar a tener y además, voto efectivo. Rodríguez, el secretario general, tiene también la particularidad de que logra el apoyo de los dos caudillos, ¿no? Porque también Walter Zimmer, que es el histórico enemigo político de Carlos Moreira, en este caso, Moreira y Zimmer, los dos van con este candidato. Entonces también lo vuelve, yo no conozco ni la cara a este señor, pero evidentemente tenga mucho o poca carisma, lo que sea, tiene un respaldo que es muy potente, ¿no? Tiene un respaldo político importante. Seguimos. Y San José podría ser, de acuerdo a algunas encuestas, uno de los batacazos. Uno de los batacazos. Ahí la encuesta de Bruno Juan, que él hace a través de redes sociales, le da prácticamente un empate entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Es un departamento muy importante. Es un departamento muy importante que integra la zona metropolitana. Sería realmente un golpe de efecto muy fuerte si el Frente Amplio ganase el gobierno departamental, porque por un lado demostraría su predominancia en la zona metropolitana, rompería un predominio histórico del Partido Nacional, y pese a quedar con menos intendencia en términos de población y de importancia, sería un departamento muy, muy importante para gobernar. Sí, creo que si el Frente pierde Salto, pero gana San José, bueno, como que empata. Si pierde Salto y gana Río Negro, no empata, porque Salto es un departamento mucho más significativo, claro, en términos de población, pero de economía. Ganar San José tendría un impacto político, aparte de lo que significa. Y además es el departamento de Falero, ¿no? Que ha sido uno de los ministros más importantes de la gestión de la calle Pou. Es un departamento. Sí. Lo que es casi seguro es de los pocos casos, en realidad es el único caso, es que gane el Frente Amplio o gane el Partido Nacional, vamos a tener una intendenta. Desde los pocos departamentos, o gana la reelección Ana Ventaverri o gana Mariano El Bataglino, creo, que es la candidata que tendría más apoyo dentro del Frente Amplio. Sí, en San José se da esto también de que ha crecido mucho la zona más cercana a Montevideo, ¿no? Claro, Ciudad del Plata. Ciudad del Plata, que desde que fue creado un municipio estuvo en manos del Frente Amplio y lo perdió en 2020 en una elección muy particular y por muy pocos votos. Seguramente lo recupere. Es muy probable que lo recupere y bueno, dependiendo de cómo sea la votación en Ciudad del Plata. Es que uno ve Ciudad del Plata y Ciudad del Plata se parece mucho más a Montevideo Este en términos de su composición. Y San José empezó a sonar no solamente porque el Frente Amplio ganó, que lo viene haciendo de hace varias elecciones en octubre, sino que también ganó el balotaje Orsi en San José. Es uno de los 5 departamentos. Entonces, todo eso le hace tener expectativa. Hay que ver. Hay que ver. La información que tenemos... Si te la tenés que jugar, reelige el Partido Nacional. O decís... Y yo... una hamburguesa, como decía el Zorro. La encuesta que da mejor da empate. Y bueno, me juego... Soy conservador, ahí tiro por lo que conocemos, porque todas las elecciones han marcado eso. Sería una sorpresa, no hay que descartarlo, ni mucho menos. Flores no va a pasar nada. Flores no, seguramente. Tengo una elección muy competitiva entre los dos, entre Irazábal y Castañedebat. Las encuestas que se han conocido, creo que fue de opción, da por encima de Irazábal, que tiene el apoyo de la lista 40, y que en la competencia entre las dos fracciones, entre Aire Fresco y la 40, ganó la diputación. O sea, Irazábal hizo una alianza política con el actual diputado del departamento, apoyo en octubre a cambio de apoyo en mayo, y eso aparentemente estaría obrando efecto. Después, Florida. Vuelve el pájaro enciso. Después en Florida, claro, ahí las encuestas que había a fines del año pasado y por la mala evaluación del gobierno departamental hacían prever un posible retorno del Frente Amplio, que decíamos va con Giaqueto, va con Matos, que es ex diputado del departamento, con Lorié, que es hija de Eduardo Lorié, que fue también en su momento candidato Frente Amplio, figura del Partido Comunista, legislador.
Pero la llegada de Enciso, que ha sido la figura que logró romper el maleficio que tenían los intendentes en Florida, que ninguno lograba ser reelecto, y él consigue ganar en 2010 y 2015, parece haber volcado la elección a favor del Partido Nacional. ¿Durazno? Durazno es un departamento blanco muy blanco. Lo más probable es que siga ganando el Partido Nacional. Ahora, también una encuesta de estas que se conoció en los últimos días, da un escenario donde el Frente Amplio se posiciona muy cerca. Sería la elección más competitiva y más favorable para el Frente Amplio, que como vos recordabas hoy, ganó incluso en octubre por primera vez, fue el partido político más votado. Tiene a Daniel Jiménez, que es un buen candidato. En La Valleja, el Partido Nacional tiene el candidato que va por la reelección, Mario García, y a la ex legisladora Carola Viaga. Ahí lo que se maneja también es una interna muy está todo quemado en el Partido Nacional, ¿no? Claro, hace años. Y esto justamente fue una de las explicaciones del triunfo del Frente Amplio, ese famoso que siempre hacemos referencia, en 33 en 2005, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aparentemente ahora entre Aviaga, entre la ex intendenta Adriana Peña Mario García, está todo mal, y bueno, eso podría favorecer eventualmente las chances de Frente Amplio. En Tacuarembó vuelve Esquerra. En Tacuarembó vuelve Esquerra por su cuarto mandato y pasaría a ser entra dentro de esos de los Golden, digamos. Claro, pero siempre pongo el ejemplo de Tacuarembó, de Esquerra, capaz que se enoja conmigo si me escuchó alguna vez. En Tacuarembó llevamos 40 años de democracia, ¿no? ¿Cuántas personas gobernaron Tacuarembó? Es un zar. Tres. Son zares. Dos periodos Chiesa, 3 periodos Da Rosa, y ahora va Esquerra por su cuarto periodo. Es Corea del Norte. Claro, entonces. Son los Kim Jong. Claro, entonces tenés que en 40 años solo ha habido 3 personas que han ejercido la intendencia. Es como cuando lo pensás así, es como un dato muy. No quiere decir que esto no sea democrático, que las elecciones son limpias, transparentes, toda la gente lo quiere, ¿qué va a hacer? Pero se da ese efecto que capaz que está permeado por esas cosas que hablábamos hoy en la primera parte. Y del interior nos faltó Maldonado. Maldonado que se dio esta situación donde el Frente Amplio venía de ganar 2 intendencias, luego pierde muy fino en 2015 Darío Pérez con Antía, y después un desplome brutal del Frente Amplio. Muy mala evaluación la segunda gestión de Los Santos. Y aparte del Frente Amplio también, mucho problema interno entre la dirigencia fernandina del Frente Amplio. Y a su vez no logró generar un escenario de competencia que lo hacía sumamente atractivo cuando estaban el Flaco y Los Darío Santos y Darío Pérez se disputaban quién tenía la supremacía al interior de la intendencia, que fue uno de los factores que lo llevó a ganar en 2005. Y ahora el Partido Nacional tiene dos muy buenos candidatos. Ha tenido muy buena evaluación de su gestión. En la última elección no solo ganó el departamento, sino que todos los municipios de Maldonado también los ganó el Partido Nacional. Y tiene como candidatos otro secretario general, Abella, que para muchos es el hombre fuerte del gobierno de Antía, y el legislador Rodrigo Blas. Las encuestas en principio dan una diferencia muy considerable del Partido Nacional sobre el Frente Amplio, y a la interna una diferencia favorable a Abella, pero según algunas mediciones, algunas encuestas marcan una diferencia clara, otras dan un escenario de mayor competitividad entre ambos candidatos. Yo creo que el partido, los votantes colorados, independientes, cabildantes, Cabildo Abierto, que iba a llevar a Sebastián Cal, que había sido legislador el periodo pasado y por denuncias que tuvo, terminó retirando su candidatura, van a votar dentro del lema Partido Nacional, y eso también es una de las cosas que explica ese resultado. Muy bien, pasemos por todo el interior y permítame spoilearles que en Canelones y Montevideo va a ganar el Frente Amplio. Esto, como el cierre, porque es lo que la gente ya sabe, lo que la gente ya conoce. Bueno, en Canelones tenés otro secretario general. Y Canelones es un proceso político interesante que se ha dado del Frente Amplio, como de crear cuadros internos de la intendencia, ¿no? Primero Carámbula, sus 10 años donde prohija a Yamandú Orsi, que es su secretario general. Exacto, y Yamandú 10 años donde prohija a Francisco Leñani. Bueno, un modelo
un poco endogámico, un poco endógeno, pero que a la vez habla de una continuidad de una gestión que viene evaluada por los canarios y que bueno, y ahí tiene su poder y su peso. Ahí tenés eso, la buena evaluación del gobierno de Orsi, el hecho de que haya sido electo presidente de la República también puede tener un peso favorable. Bueno, el crecimiento del departamento en términos demográficos y en muchos casos a expensas de montevideanos que se han ido trasladando. Montevideanos que en general suelen ser votantes del Frente Amplio, ahora viven en Canelones. De la costa, en particular. Y ahí lo que tenés es que en ese departamento el Frente Amplio se ha transformado, lo ha hecho al igual que lo hizo el Partido Colorado durante gran parte del siglo XX, su base electoral, ¿no? Montevideo Canelones era el fuerte del vallismo, a ellos sumado algunos departamentos del litoral. Y decía César Aguiar, el Frente Amplio sustituyó en ese rol al Partido Colorado. Canelones es uno de los departamentos que está totalmente municipalizado y creó 2 nuevos municipios para esta elección, o sea que tiene 32 municipios. Y brutal competencia, en muchos hay competencias. En muchos competencia y en muchos ahí sí la coalición republicana, porque tenemos muchos casos de elecciones que se definen en Montes. Sí, se definió en Cerrillos. No me acuerdo si fueron, no te quiero mentir, pero fueron algo así como 9 o 15 votos. En los Cerrillos fue impresionante, ganó el Frente por muy poquito. De diferencia. Las elecciones en Uruguay son apasionantes. Bueno, en la última elección no era subnacional, pero la elección de diputación del Partido Nacional se terminó definiendo por 3 votos. Intendencias que se definen por 60 y alcaldías por una docena de votos también. Antonio, te hemos paseado por todo el mapa. Te estoy muy agradecido por todo este rato que has compartido con nosotros, con toda la gente que está del otro lado de la cosa. Bueno, muchas gracias y después esto va a quedar subido para siempre, así que todo en lo que nos hayamos equivocado, nos van a poder poner en los comentarios, pueden decir, está con este pelado que dijo cualquier cosa, ganó el Frente Amplio en todos lados. Ganó San José. Ganó San José, no, peor si gana el Frente Amplio, ¿viste? En 33, en Cerro Largo. Bueno, no va a pasar. Antonio, muchas gracias por gracias, compartido. Gracias a vos por la invitación, estuvo muy entretenido. Bueno, agradezco mucho y quedamos para cualquier otra ocasión. Para todos ustedes, esperemos que hayan disfrutado de este especial de elecciones. Como les prometimos, les íbamos a spoilear todo lo que va a pasar este domingo. Así que, acuérdense de la credencial, vayan a votar, levántense temprano, no hagan laburar de más a la gente que está ahí en las mesas hasta último momento. Así que que sea un buen domingo de elecciones y les mandamos un abrazo grande. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio para seguir viendo cómo viene la cosa.